Existen dos tipos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, también llamada juvenil o insulino dependiente. Del cuerpo deja de producir completamente insulina, una hormona que le permite al organismo utilizar la glucosa proveniente de comidas para producir energía. La diabetes tipo 2, también llamada de inicio tardío o no insulino dependiente, resulta cuando el organismo no produce suficiente insulina o es incapaz de utilizar la insulina adecuadamente. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por tu reporte. Y bueno, es muy importante que usted, amigo televidente, pueda conocer precisamente cuáles son los tipos de diabetes, si usted padece de esta enfermedad o tiene algún familiar que tenga esta condición. Y muy importante conocer que de toda la población total de nuestro país, el 6%, así como lo oyo, entre el 6 y 8% padecen de diabetes. ¿Y quién mejor que el doctor Javier Bravo para darnos todos esos detalles y orientarnos en cuanto a este importante tema? Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Minta, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista, primeramente gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Hablar de diabetes es un tema bastante interesante. Sabemos que a nivel mundial, pues la diabetes viene en ascenso. Sí. Se calcula que aproximadamente un 9% de la población general en Nicaragua sufre de diabetes. Lo importante de esto es aclarar que muchos pacientes me hacen la pregunta, ¿qué tipo de diabetes soy? Si es tipo 1, tipo 2, si soy dependiente de insulina o no soy dependiente de insulina. Entonces hay algunos aspectos que los pacientes aún no lo manejan y son diabéticos. Lo único que ellos dicen, soy diabético de la buena o soy diabético de la mala por alguna herida que se hacen y a algunos se les cicatriza rápido y otros no. La población tiene de conocimiento esto, que hay dos tipos de diabetes, como usted lo acaba de mencionar, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, pero fuera de cámara usted me decía, hay más tipos de diabetes. Exactamente, según la OMS, la clasificación de la diabetes, ellos la derivan diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional, que es la que se da durante el embarazo. Pero ya para los años 1997, un grupo de expertos, según la Asociación Americana de Diabetes, clasificó, aparte de la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, otros tipos de diabetes. Aquí en este otro tipo de diabetes entra un grupo de lo que son las enfermedades genéticas, aquellos que tienen problemas en los cromosomas. Podría decirte que una de las afectaciones puede ser una de las enzimas, que es la que se encargan del metabolismo de los hidratos de carbono. Y por ende, pues eso conlleva que los niveles de glucosa se eleven. Si uno tiene familiares que padecen de diabetes, hay un porcentaje mayor, digamos, más del 50% de probabilidad de desarrollar diabetes. También podríamos mencionar pacientes que utilizan fármacos glucocorticoides. ¿Cuáles son estos? ¿Y debido a qué usan estos fármacos? Por padecer de enfermedades tipo asma, tipo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen eczema, lesiones en la piel, dermatitis alérgica y utilizan altas dosis de fármacos glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Son como la hidrocortisona, la prednisona, son medicamentos que en su momento aumentan el cortisol en el cuerpo. El cortisol es una hormona contrarreguladora a la insulina. La insulina se encarga de mantener los niveles de glucosa bajos. Entonces, al estar en sangre, el cortisol hace que el nivel de glucosa se mantenga un poco más elevado. Entonces, estos pacientes que están tomando este tipo de fármacos, hay que estarle haciendo chequeo de glucosa más continuo. ¿Por qué se le dice, doctor, a la diabetes tipo 1 también diabetes juvenil? ¿A qué se debe? Exactamente. Entrando en ese marco, la diabetes tipo 1 es aquella que se manifiesta en pacientes menores de 30 años, pacientes que tienen afectaciones autoinmunológicas. Eso significa de que el cuerpo reacciona y destruye las células que son las productoras de insulina. Entonces este paciente con facilidad no produce insulina y tiene que utilizar insulina exógena para poder sobrevivir, es decir, para mantener sus niveles de glucosa normales. Estos pacientes tienen que mantenerse con insulina y a la misma vez
estarse pendiente de sus exámenes porque ellos pueden debutar con una complicación. Excelente, hay una consulta y nos gustaría poder escuchar a la persona que está ahí llamándonos vía telefónica, obviamente, para hacernos su consulta. Se cayó la llamadita. En la etapa gestacional, bueno, afortunadamente en nuestros centros médicos, en eso sí he visto bastante diligencia en la manera en que están haciéndole los diferentes chequeos y exámenes a la mujer embarazada en todo el proceso de embarazo, precisamente para garantizar que no haya diabetes y si hay, poder prevenirla. ¿Cómo es este proceso, doctor? Es importante mencionar que en la diabetes gestacional hay dos cosas importantes. Sí. Una, que puede ser que el paciente ya hay un problema antes de estar embarazada. Y es delicado. Y es delicado, pero no se ha llegado al diagnóstico. Cuando ya sale embarazada y se hace sus niveles de glucosa, ya empiecen a tener manifestaciones más altas de la glucosa. Entonces se hace una prueba de tolerancia entre las 22 y las 24 semanas para corroborar aún más, porque la diabetes gestacional, según por concepto, aparece más entre el segundo y el tercer trimestre en el embarazo sin tener previo altos niveles de glucosa. ¿Es casi 100% seguro que una mujer que ya es diabética y se embarazó, su bebé también tendrá este padecimiento? Existen factores de riesgo, es decir, probabilidad de padecer de la enfermedad. Puede ser un porcentaje bastante alto, podría decir más del 40 al 50% de probabilidad de que desarrolle diabetes el niño, pues ya sea en la etapa juvenil o en la etapa de la niñez. Y en el caso de las que no son diabéticas y durante el embarazo se desarrolla esto, finalizado el embarazo, ¿continuará con esto? Si el paciente se mantiene saludablemente, con buen peso y evitando alimentos que le causen daño, entonces ese paciente puede mejorar y desaparecer lo que es la diabetes. Ok, hay una llamada, ojalá que no se nos caiga esta llamadita. Buenos días, adelante con su consulta, le escuchamos. Aló. Aló, caballero, cuéntenos. Sí, yo quería preguntarle al doctor de que, figúrese que yo soy diabético hace 8 años. Ajá. Pero figúrese de que tengo un problema de que no sé qué tipo de diabetes tengo, si es tipo 1 o tipo 2. Y lo otro que yo me hago continuamente exámenes en general de todo tipo de exámenes. Pero figúrese de que me ha estado dando fiebre frecuente, de vez en cuando. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 45 años tengo. 45. ¿Y a qué edad le dieron el diagnóstico de la diabetes? Más o menos como a los 38. 38 más o menos. Pero figúrese que al principio me dieron insulina. Desde el inicio, desde que se me declaró la diabetes, me pusieron insulina. Y la insulina me mantenía la diabetes a 450 o a 500. Nunca me controló. Entonces yo lo que estoy bebiendo es metformina y mirenclamida 2 veces al día. Sí. Y eso es lo que me ha controlado. Pero mi nivel de azúcar normal, aunque me cuiden la comida, siempre es de 200 y pico y 300. Okay. Normal, nunca ha bajado de 110, 120, jamás ha bajado nunca. Durante tengo la diabetes. Perfecto. Y bueno, muy importante conocer, y usted siempre lo ha mencionado, saber del peso de la persona, su ritmo de vida, su tipo de alimentación, pero en el caso del que, bueno... Es muy importante mencionar que el diabético tipo 1 se desarrolla en un 10% del total de la población, el 90% es diabéticos tipo 2. Como recalcábamos al inicio... Pero ¿cómo saberlo? ¿Qué lo determina? Exacto, menores de 30 años, según la literatura, el paciente puede ser clasificado como diabéticos tipo 1. En el mayores de 30 años, el diabéticos tipo 2. La diabetes tipo 2 está más relacionada al sedentarismo, a la obesidad, a factores externos, enfermedades que concomitan con ella, como es la hipertensión, como es la insuficiencia renal, como otro tipo de enfermedades que te pueden conllevar a la aparición de la diabetes. En el caso del señor es un diabético tipo 2, ¿ya? Que como decíamos al inicio, en el diabético tipo 1 es un problema genético, en el diabético tipo 2 es algo que se viene acumulando a través del tiempo, el estrés del día, la alimentación, el sedentarismo, el paciente casi no hace ejercicio, entonces todo eso conlleva a la aparición de la diabetes. Hay algunos pacientes que se le han diagnosticado la prediabetes, entonces la prediabetes no entra en la clasificación de diabetes. Este paciente cuando está en prediabetes tiene los niveles de glucosa fuera del rango, pero no al rango de diabetes, que puede estar entre 100 y 126. Cuando está en eso, es un sistema de alerta que nosotros le tenemos que decir al paciente que se tiene que cuidar antes que entre a la clasificación de diabetes. Y es prevenible, obviamente. Es prevenible perfectamente. Hay una llamada más, la atendemos. Muy buenos días. Aló, muy buenos días.
Quería hacerle una consulta al doctor. Por supuesto, adelante. Que fíjese, doctor, que a mí me detectaron diabetes desde los 24 años y ya yo tengo 32. Y fíjense que a mí ya tengo como 4 años, doctor, que fíjense que a mí me cuesta dormirme, ya me cuesta, pues el sueño no puede. Yo quería saber, pues, como qué medicamentos puedo tomar para eso, porque me está afectando mucho. Fíjense que yo me duermo, a mí no me cuesta dormirme, sino que a mí yo me duermo a las 9 de la noche y a la 1 yo estoy despierto, ya seguro. Yo quería ver de qué me podía aconsejar usted, pues, para este problema que me está afectando. Gracias. Ok. Es muy importante, con el que nos llamó, pues sería que copiara mi número y que me llame privadamente para poderle orientar qué es lo que puede tomar, por no decir fármacos aquí en el aire. Es importante lo que decía el paciente anterior, es que una vez que se detecta la enfermedad, normalmente los pacientes presentan con glucemias demasiado altas. Entonces, cuando ya debutan los pacientes, le tenemos que utilizar insulina en ese momento. Ya cuando el paciente se controla y sus niveles bajan, puede ser en una semana, un mes, este paciente puede entrar ya a utilizar hipoglicemiantes orales, que es lo que muchos aquejan. Hay algunos pacientes que quedan ya con insulina, puesto que tienen otro tipo de complicación, si son hipertensos, si tienen obesidad o tienen otro problema, entonces pueden utilizar insulina con hipoglicemiantes orales. Es decir, el diabético tipo en un inicio con hipoglicemiantes orales, pero si ya la enfermedad avanza, ese paciente puede caer a utilización de insulina. Excelente. Y bueno, solo para recalcar, en el caso de la diabetes gestacional, tiene que tener la mujer muchísimo cuidado y que posparto también, para que posparto más bien ella pueda no padecer de esta enfermedad, mucho menos su bebé. Exactamente, hay que hacer muchos controles. Recordemos que lo que ocasiona la aparición de la diabetes en las mujeres embarazadas es el mismo bebé, el mismo feto que produce hormonas, que eso hace que se estabilice lo que es el sistema de metabolismo de los hidratos de carbono, y eso puede conllevar a los altos niveles de glucosa. Entonces, una vez que extraemos el bebé, entonces ese paciente puede volver a la normalidad, pero si no le orientamos cómo va a ser, ese paciente puede desarrollar diabetes, es decir, ya está propenso a desarrollar diabetes. Excelente, y por lo que hemos aprendido ya en las constantes pláticas que hemos tenido en este ámbito, su tensiómetro, su glucómetro, acudir al especialista, ellos son los expertos en darle a usted el diagnóstico acertado. Yo sé que están llamando para hacer sus consultas, pero él lo acaba de decir, nada es al aire, tiene que ser personalizado. Exactamente, porque podemos decir que hay algo que le puede tomar, pero puede ser que otros pacientes nos esté viendo y también pueda pensar que lo debe de tomar, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay que analizar cada caso de los pacientes. No autorrecetarse. No autorrecetarse, exactamente. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, por habernos acompañado esta mañana hablándonos acerca de los tipos de diabetes. Hacemos un breve corte comercial, pero enseguida regresamos.